Muy buenos días a todos. Con la fiesta ayer domingo, día 2, de la presentación del Señor, hemos iniciado la semana cuarta del tiempo ordinario. En esta semana entramos en una fase de la vida de Jesús en la que se acentúa la formación práctica de sus discípulos, de su misión futura. Hay milagros muy significativos realizados delante de ellos solos, sin la presencia de la muchedumbre. Y también el envío en misión para un primer periodo, podemos decir, de prácticas de apostolado. Los envía a ver qué tal se les da eso de ser misioneros. El texto del Evangelio del día de hoy es Marcos 5, 1-20. Dice: Jesús y los 12 atravesaron el lago y fueron al país de los Gerasenos. Algo muy importante para Marcos, que escribe para paganos convertidos en Roma. Es la primera vez que Jesús pasa voluntariamente una frontera y que toma contacto con el mundo pagano de su tiempo y se lleva consigo a los 12. Gerasa, país de misión. España, país de misión. Asturias, país de misión. Y así podríamos decir el mundo entero, país de misión. Como Jesús, me preocupo yo de todos los que aún ignoran el Evangelio. Hay sectores humanos no evangelizados en mi puesto de trabajo, las personas con las que convivo a veces, o con las que rozo, con las que me divierto o hago deporte. Me he planteado hacer ahí misión y testimonio. No se trata tampoco de a la fuerza imponer, evidentemente que no, pero hablar con toda libertad de la fe y de las cuestiones de la fe. Por otro lado, Jesús se va a lo que el Papa Francisco llama hoy las periferias, ¿no? Jesús no empieza predicando en Jerusalén, la capital de su país, sino empieza en los extremos, en los bordes. Un hombre poseído de un espíritu inmundo fue al encuentro de Jesús. Tenía su morada en los sepulcros y ni aun con cadenas nadie podía sujetarle, pues muchas veces le habían puesto grillos y cadenas, pero los había roto y nadie podía dominarle. Todos estos términos tienen un valor simbólico claro. Tratan de sugerir la situación verdaderamente dramática del hombre no evangelizado. Está dominado por fuerzas oscuras. Jesús pondrá en evidencia enseguida la potencia del mal y esa potencia que prolifera de esas fuerzas. Mi nombre es Legión, somos muchos. Una legión romana constaba de 6.000 soldados, por ejemplo. Visto por un judío, el pagano es un hombre condenado a la muerte. Vive ya en los sepulcros, como estos, en medio de la podredumbre y de osamentas impuras. Los cerdos, animales impuros y repugnantes para un judío, son su única compañía, aunque les estaba prohibido comer su carne. En fin, el hombre no evangelizado es un hombre trabado, encadenado, no libre. ¿No conservo quizá yo mismo también algunas cadenas y ligaduras? A veces soy esclavo de vicios, de redes, de manías, de cosas que, vamos creando ahí como vínculos, ¿no? Todas esas imágenes nos dejan adivinar la importancia del gesto misionero que va a hacer Jesús. Viene para liberar al hombre. Cualquiera que sea su degradación, aquel geraseno era un verdadero monstruo humano, el hombre puede ser radicalmente curado y transformado por Jesús. He aquí la buena nueva. Las miles de pasiones que lo deforman, la legión de demonios que lo habitan, han sido vencidos. Jesús es más fuerte que las fuerzas maléficas que hay fuera y dentro del hombre.
Las gentes fueron a ver lo que había sucedido. Ven al endemoniado sentado, vestido y en su sano juicio. El hombre se fue y comenzó a predicar en la Decápolis cuánto le había hecho Jesús. De un bruto inmundo, Jesús ha hecho un hombre equilibrado, sano, un hombre en su sano juicio, un hombre cuya vida tiene un sentido, e incluso un apóstol, pues va a los suyos, paganos como él antes, y les anuncia la buena nueva de la transformación que Jesús ha obrado en él. Dos advertencias para orar a partir de este texto. La frontera del paganismo pasa por nuestro propio corazón. A veces hay zonas de nuestro corazón, de nuestra vida personal, que necesitan ser evangelizadas y que son paganas. Porque no dejo entrar a Dios ahí, porque ni Dios, con perdón de la expresión, entra ahí. Hay en mí algunos sectores que hay que salvar. La misión es una característica esencial de la Iglesia, de todo bautizado. Hay que ir hacia todos aquellos que esperan aún su liberación, sin encerrarse en el medio cristiano. Eso que decimos, pescar en la propia pecera. Hay que salir, hay que comunicar. Alejado de Dios, el endemoniado se reafirma en su estado que conlleva jolgorio para los demonios, aunque desesperación para el hombre y los demás. Sin embargo, es necesario que alguien desde fuera, como Jesús, le hiciese caer en la cuenta de su postración y con una palabra sanadora lo liberase. El proceso para levantarnos puede ser doloroso, pero la recompensa será la paz del espíritu, ¿no? El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. No como los porquerizos, que dice que huyeron y dieron la noticia en la ciudad, en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron, ¿no? Y dice, ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Dios mío, ¿cómo pueden pedirle a Jesús que se marche de ellos? Si Jesús ha venido para liberar, para sanar, para dar vida. A veces ocurre eso, no digamos en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en la política actual, donde muchas veces se le da el puntapié a Dios y que Dios salga de la escuela, de la sociedad, de la familia, de los niños, que Dios salga. Estas son las cosas que pasan cuando se echa a Dios del centro de la vida y se colocan esos dioses falsos, ¿no? Del placer, del tener, del aparentar, de la sociedad actual que piensa que todo lo puede conseguir con sus puños, con sus esfuerzos. El día 3 de febrero es la fiesta de San Blas. San Blas de Sebaste, venerado como Blas, fue un médico obispo de Sebaste, en Armenia, actual Sivas, Turquía, mártir cristiano. Hizo vida eremítica en una cueva en el bosque del monte Argeus, que convirtió en su sede episcopal. Fue torturado y ejecutado en la época del emperador romano Licinio, durante las persecuciones a los cristianos de principio del siglo IV. Su culto se extendió por todo Oriente y más tarde por Occidente. En la Edad Media se llegaron a contabilizar solamente en Roma 35 iglesias bajo su advocación. Según la tradición, Blas de Sebaste era conocido por su don de curación milagrosa, que aplicaba tanto a personas como a animales. Salvó la vida de un niño que se ahogaba al clavársele en la garganta una espira de pescado. Este sería el origen de la costumbre de bendecir las gargantas
el día de su fiesta, el 3 de febrero. Se le acercaban también los animales enfermos para que los curase, pero en cambio no lo molestaban durante su tiempo de oración. Cuando llegó a Sebaste la persecución de Agrícola, el gobernador de Capadocia, contra los cristianos, la última persecución romana, sus cazadores fueron a buscar animales para los juegos de la arena en el bosque de Argeus y encontraron muchos de ellos esperando fuera de la cueva de San Blas. Allí encontraron a Blas en oración y lo detuvieron. Agrícola trató sin éxito de hacerle renegar a su fe. En la prisión Blas sanó a algunos prisioneros. Entonces el gobernador mandó matarlo y fue arrojado a un lago. Pero Blas, de pie sobre la superficie, invitó a sus perseguidores a caminar sobre las aguas y así demostrar el poder de sus dioses. Pero todos se iban ahogando. Cuando él volvió a tierra, fue torturado, colgado de un poste y lacerado con rastrillos de cardar, finalmente decapitado. Según el Diccionario de los Santos, las actas de este mártir carecen de consistencia histórica, pero fueron muy populares a partir del Alto Medievo, tanto en Oriente como en Occidente, donde llegaron a través de diversas traducciones latinas de un texto griego. Su culto se extendió pronto por toda la Iglesia. Es costumbre popular invocarle popularmente para remediar afecciones de la garganta. Es también simpático el hecho del candelabro de San Blas, un candelabro con 2 velas cruzadas al modo ortodoxo, utilizado en la celebración de la bendición de las gargantas en la festividad de San Blas en este día 3 de febrero. Pues que Él nos cure la garganta, nos cure la voz y que seamos buenos predicadores y buenos misioneros del Evangelio. Os deseo muy buen día, os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi abrazo, os quiero.